Al observar el horizonte de nuestra historia contemporánea, es imposible no sentir un eco de advertencia que resuena desde las profundidades de los siglos. Nos encontramos en un momento de la historia donde las estructuras que considerábamos inamovibles parecen tambalearse y las certezas sobre las que construimos nuestras sociedades se desvanecen como arena entre los dedos. La Biblia, lejos de ser un libro de crónicas muertas, se levanta como un espejo profético que nos revela una verdad ineludible. Existe un diseño espiritual para el destino de las naciones. No es la economía, ni el poderío militar, ni la sofisticación tecnológica lo que determina la permanencia de un pueblo, sino su relación con el Creador. La palabra de Dios declara en el Salmo 33, 12, «Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí». Esta no es una sugerencia poética, sino una ley espiritual tan real como la gravedad. Cuando una nación reconoce la soberanía de Dios, experimenta una cobertura de gracia. Pero cuando decide, en su soberbia, trazar un camino de absoluta independencia moral y espiritual, entra en un terreno peligroso donde las consecuencias son inevitables. Te pido que te suscribas y actives el botón y nos digas de qué ciudad o país estás nos viendo para así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. A lo largo de las Escrituras, vemos un patrón que se repite con una precisión asombrosa. Imperios que se creyeron eternos, como la majestuosa Babilonia o la implacable Roma, no cayeron simplemente por invasiones externas, sino por una podredumbre interna que comenzó cuando decidieron desafiar los principios divinos. Babilonia, con sus jardines colgantes y su sabiduría humana, se convirtió en el símbolo del orgullo que excluye a Dios, creyendo que su propia mano había edificado su gloria. Roma, con su justicia de hierro y su expansión sin precedentes, terminó sucumbiendo ante la decadencia moral y la adoración del ego. Hoy, al mirar nuestras propias metrópolis y el clima global, vemos señales que nos resultan inquietantemente familiares. El relativismo moral, el desprecio por lo sagrado y la exaltación del hombre por encima de su creador no son fenómenos nuevos. Son los síntomas de una nación que está intentando borrar a Dios de su memoria colectiva. Este análisis no busca sembrar el pánico político, sino despertar la conciencia espiritual. Estamos ante una encrucijada donde el destino de las naciones se decide en el tribunal de la obediencia y la humildad ante el Rey de Reyes. El problema no es solo legislativo o social, es un problema de adoración. Cuando los cimientos espirituales se agrietan, todo el edificio social comienza a ceder. Y es ahí donde debemos entender nuestro papel como portadores de la luz en medio de un sistema que parece haber perdido el norte. Esta realidad nos invita a reflexionar profundamente sobre el peso de nuestras decisiones colectivas. A menudo pensamos que la caída de una potencia es un evento repentino, un rayo en un cielo despejado, pero la Biblia nos enseña que es un proceso de siembra y cosecha. El profeta Daniel nos recordó que Dios es quien muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Ninguna bandera, por imponente que sea, está por encima de su mano. Al considerar el panorama actual, debemos preguntarnos, ¿estamos construyendo sobre la roca de los principios eternos o sobre la arena movediza de la autonomía humana? El destino de las naciones que desafían a Dios es un recordatorio de que el cielo no permanece indiferente ante la injusticia y la rebelión. Sin embargo, en medio de este análisis sobre el juicio y las consecuencias, brilla una esperanza que solo el Evangelio puede ofrecer: la posibilidad del arrepentimiento y la restauración. El propósito de entender estos patrones proféticos no es simplemente predecir el colapso, sino llamar al corazón de los hombres a volverse hacia aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Al meditar en estas verdades, nos damos cuenta de que el espíritu de nuestra época intenta convencernos de que somos los únicos arquitectos de nuestro destino. Esta mentalidad, que permea desde las altas esferas del gobierno hasta la vida cotidiana, es la misma que intentó edificar la Torre de Babel, un esfuerzo humano por alcanzar el cielo sin necesidad de Dios. No obstante, la historia bíblica nos muestra
que cuando el hombre intenta ocupar el lugar de Dios, el resultado es siempre la confusión y la dispersión. Es vital que entendamos que Dios no es un espectador pasivo de la historia, Él es el Señor de la historia. Cada decisión que toma una nación de alejarse de la verdad bíblica es un paso hacia un vacío que ninguna política pública o avance científico puede llenar. La reflexión de fe nos lleva a mirar más allá de los titulares de prensa y a discernir los movimientos espirituales que están ocurriendo en los lugares celestiales. Es natural que, al ver cómo las naciones se apartan de los valores que una vez trajeron bendición, sintamos una batalla interna de temor e incertidumbre. Quizás te preguntes, ¿qué esperanza queda para nosotros cuando el mundo entero parece marchar en la dirección opuesta a la voluntad de Dios? Los desafíos internos que enfrentamos como creyentes son reales. La presión por conformarnos a la cultura, el miedo al futuro de nuestros hijos y la sensación de soledad en nuestras convicciones pueden ser abrumadores. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos de sacudida global donde Dios se hace más presente para su pueblo. Él no nos ha llamado a vivir con espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aunque los reinos de este mundo se conmuevan, el reino de Dios permanece inamovible, y nosotros somos ciudadanos de esa patria celestial. La promesa divina para aquellos que permanecen fieles en medio de una generación que desafía a Dios es clara y poderosa. Las Escrituras nos aseguran que, aunque las naciones bramen y los reinos titubeen, la voz del Señor se hace oír sobre las aguas. Dios tiene un historial perfecto de protección y provisión para su remanente fiel. Recordemos a Daniel en Babilonia o a José en Egipto, hombres que vivieron en naciones que no conocían a Dios, pero que brillaron con una autoridad que dejó perplejos a los emperadores. La promesa de Dios no es que el mundo será un lugar fácil, sino que su presencia nos acompañará y su poder nos sostendrá. Él es fiel para guardar lo que le hemos confiado hasta aquel día, y su justicia siempre tendrá la última palabra sobre la historia humana. Hoy, la invitación es a caminar con una fe activa y una esperanza renovada. No somos simples observadores del declive moral, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nuestra responsabilidad es interceder por nuestra nación, sabiendo que la oración de los justos puede cambiar el curso de la historia. Te animo a que no te dejes vencer por el desánimo, sino que fortalezcas tus manos en el Señor. Actúa con integridad en tu entorno, defiende la verdad con amor y vive una vida que apunte directamente a la soberanía de Jesucristo. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es una declaración de que el reino de Dios está entre nosotros. Mantente firme en la palabra, porque ella es la única brújula segura en medio de las tormentas globales. Señor Todopoderoso, Rey de las naciones y soberano de toda la creación, nos acercamos a ti, reconociendo que solo tú eres digno de honor y gloria. Hoy levantamos un clamor por los pueblos de la tierra. Pedimos que tu luz disipe las tinieblas del orgullo y la rebelión. Declaramos que tu reino es eterno y que tu justicia prevalecerá por encima de todo diseño humano. Fortalece a tu iglesia para que sea un faro de esperanza y verdad en estos tiempos de cambio. Proclamamos paz sobre los corazones que confían en ti y declaramos que, pase lo que pase en el escenario mundial, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. En la penumbra de los tiempos actuales, donde las sombras de la incertidumbre parecen alargarse sobre el mapa de la geopolítica mundial, emerge una claridad que trasciende lo meramente humano. No estamos ante un caos sin sentido, sino ante el despliegue de una justicia que no conoce el olvido. La historia no es un círculo cerrado de errores repetidos, sino una línea tensa hacia el cumplimiento de los designios eternos. Cuando contemplamos el ascenso y la caída de los imperios, no debemos ver solo el polvo de las ruinas, sino el eco de una voz que sigue preguntando a la humanidad: ¿a quién daréis vuestra gloria? El destino de las naciones no se sella en los despachos de los poderosos, ni en los laboratorios de la vanguardia, sino en la profundidad del altar del corazón humano, allí donde se decide si Dios es el centro
o un simple accesorio de la cultura. Esta perspectiva nos obliga a despojarnos del espejismo de la autosuficiencia. Hemos creído, con una arrogancia que asusta, que podíamos edificar sociedades prósperas, ignorando las leyes morales que sostienen el universo. Pero la realidad espiritual es implacable. No se puede cosechar paz donde se ha sembrado rebelión, ni se puede esperar estabilidad donde se ha dinamitado el fundamento de la verdad. El estremecimiento que hoy sentimos en las estructuras globales es, en última instancia, un acto de misericordia divina. Es el sacudón necesario para que dejemos de confiar en lo que perece y volvamos la mirada hacia lo que permanece. Dios permite que lo temporal se tambalee para que lo eterno sea revelado, recordándonos que ninguna potencia, por formidable que parezca, tiene la última palabra sobre el destino de la creación. En este escenario de transición y tensión profética, nuestra identidad como creyentes adquiere una dimensión de urgencia y trascendencia. No somos meros espectadores de un documental histórico en desarrollo. Somos los atalayas puestos por Dios en los muros de este tiempo. Nuestra labor no es la de jueces implacables que señalan desde la distancia, sino la de intercesores que se ponen en la brecha, clamando por misericordia en medio del juicio. La verdadera práctica de nuestra fe comienza ahora, en el momento en que decidimos que nuestra lealtad al reino de los cielos debe informar cada una de nuestras acciones en la tierra. Ser sal y luz implica preservar lo que se corrompe y alumbrar lo que se oscurece, entendiendo que el destino de una nación puede ser alterado por el arrepentimiento de un remanente que se humilla ante el Altísimo. Mirar hacia el futuro no debe ser un ejercicio de temor, sino una afirmación de la soberanía de Jesucristo. Aunque las naciones se agiten y los fundamentos de la tierra parezcan ceder, el trono de Dios no ha sido movido ni un milímetro. La esperanza que profesamos no es un optimismo ingenuo basado en el progreso humano, sino una confianza inquebrantable en la fidelidad de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin. Cada señal de los tiempos, cada cumplimiento profético, es un paso más hacia la gran aurora de la redención final. El Rey de Reyes no solo observa la historia, Él la dirige hacia su conclusión gloriosa, donde todo desafío a su autoridad será finalmente silenciado por la magnificencia de su gloria. Por tanto, que este análisis no se quede en una mera reflexión intelectual, sino que se convierta en un fuego que purifique nuestra visión. Estamos llamados a vivir con la maleta espiritual lista y el corazón anclado en la eternidad, sabiendo que nuestro paso por este mundo es una oportunidad sagrada para dar testimonio de un reino que no puede ser conmovido. El desafío bíblico de las naciones es, en esencia, un desafío personal para cada uno de nosotros. ¿En qué reino hemos puesto nuestra confianza? Al salir de este momento de reflexión, llevemos con nosotros la certeza de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue siendo el Señor de los ejércitos y que bajo su sombra ninguna nación ni individuo está perdido si decide buscar su rostro. Nuestra verdadera historia no termina en el colapso de los imperios, sino en la plenitud de su presencia eterna. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.